El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí.
El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos, los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer.
Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Súper, súper. Qué bien que ya eh, vamos entendiendo un poco más sobre este libro. ¿Ya los niños salieron? Salieron, perfecto. Entonces ya los niños pueden salir, lo que faltan, ¿sí? Ok, bien, perfecto. Pues, a ver, lo que vamos a hacer con los minutos que me quedan es a conversar un poco sobre el primero de esos salmos, el salmo número 1. Pero antes, yo quiero ver qué aprendimos y qué entendimos sobre esta excelente explicación sobre el libro de los salmos. Así que me van a responder, yo voy a hacer algunas preguntas. A ver, ¿quién entendió? Mencionaron la palabra Torah algunas veces ahí. ¿Quién sabe a qué se refiere? ¿Qué quiere decir Torah? Los judíos usan esa palabra para algo que nosotros también tenemos. A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿qué? La enseñanza, sí, pero algo más específico. Ok, ok, perfecto. Los 5 primeros libros del Viejo Testamento o de la Biblia, que son, a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, ¿quién sabe quién es el autor de esos 5 libros, los 5 libros? Moisés fue el autor, ok. Al día de hoy, esa base de esos 5 libros que nosotros tenemos, también en la cultura judía, se consideran la base de su fe. Por eso ellos consideran a Moisés el más grande, ¿verdad? De esos líderes, porque la ley, ¿a quién le dio la ley? ¿A quién le dio la ley? Dios. ¿A dónde? En el monte Sinaí. Perfecto. Entonces, Dios les reveló a Moisés cosas que habían sucedido aún antes de su tiempo, desde el principio de la creación. Ok, entonces, por eso la importancia, los salmos celebran, ¿verdad? Esos 5 libros anteriores. A ver, entonces, viéndolo estructuralmente, ¿qué nos dice que los salmos están divididos en 5? Muy bien, perfecto, en 5. ¿Y cuántos autores hay? ¿Más un solo autor, 2 autores? ¿Cuántos hay? Varios autores, ¿cierto? Varios autores. Muy bien. Ahora, hay 2 temas principales. Uno al principio, más o menos, los primeros 2 libros, y otro al final, mayormente los últimos 2 libros. A ver, ¿cuáles son esas 2? Lamento y alabanza. Excelente, excelente. Lo vamos entendiendo. Sin embargo, ¿quién escribió la mayoría de los salmos? El rey David. Muy bien. Pero hay otros. Ahora bien, el libro de los salmos fue siempre un himnario para cantar todo. No. Hay partes que sí, pero hay partes que son simplemente poemas, ¿verdad? Poemas. Muy bien. Entonces, los salmos tienen esa característica, y para nosotros realmente entenderlo, por eso no se puede sacar un verso, ¿verdad? Y eso es fuera de contexto. Es bueno entender todo el contexto. Yo creo que a partir de hoy que ustedes han oído toda esta explicación, podrán, cuando tomen un salmo, ¿verdad? Leer, bueno, este salmo será de lamento, será de alabanza, a pesar de que aún los salmos de lamento generalmente terminan en alguna forma de alabanza. Muy bien. Vamos a empezar con el salmo número 1, que es lo que vamos a hacer hoy. Si quiere y lo tiene por la mano, por ahí en su libro, lo que sea. Yo tengo 2 versiones aquí. Tengo una que es la versión internacional, y tengo también una que a mí me gusta mucho, que ustedes han oído mucho, se llama The Message, que es en inglés, se traduce al español, yo la traduzco al español,
cuando se traduce a veces algunas cosas hacen sentido, otras cosas no hacen sentido, porque esta versión de Message fue hecha por un pastor presbiteriano precisamente, que no murió hace mucho tiempo, 2 o 3 años solamente, Eugene Peterson. Y él esa versión la usa para traer a la actualidad el significado de la Biblia, sobre todo en inglés a las personas en Estados Unidos. Por eso, si ustedes leen esa versión, van a encontrar frases que son muy comunes en esta cultura en particular. O sea que cuando lo vamos a usar en otra cultura o en otro contexto, tenemos que hacer, ¿verdad?, el ajuste, el cambio. Por eso es una versión, nosotros decimos que es una versión buena de comentario, no es una versión de exégesis. Exégesis es cuando vamos a buscar específicamente la palabra original en el griego o en el arameo. Realmente el The Message es una versión conversacional para que nosotros podamos entender realmente el significado. ¿Cuál es la mejor de las versiones? En mi opinión, todas. Quiere decir que mientras más versiones nos acostumbramos a leer, mayor entendimiento podemos tener de las Escrituras. Obviamente, el propósito de lo que estoy hablando, del video, de lo que se va a hacer en la vigilia, es que podamos entrar más profundamente en la palabra, porque vivimos en el tiempo donde hay más Biblia impresa que en toda la historia, pero cuando menos se lee. O sea, nosotros estamos viviendo en el tiempo de mayor tecnología, de mayor información. O sea, lo que está disponible es impresionante en su teléfono. Lo que está disponible, lo que nunca ha habido. Sin embargo, estamos viviendo al mismo tiempo en un momento donde no todos están yendo a esas fuentes. El propósito de nosotros es volver a esas escrituras, ¿verdad? Hacerlo de una forma que lo podamos entender. Vamos, entonces, capítulo 1, verso 1 del Salmo, dice: dichoso, ¿verdad? Dichoso ¿verdad? Bienaventurado en algunos otros versiones. Si tienen otras versiones, díganme qué más dice, qué otras aplicaciones dice ese verso. Dice bueno, ¿verdad? Es el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora leo como lo dice The Message. Dice: qué bien le debe gustar a Dios no caminar en esos surcos con esos ciegos como murciélagos. ¿Verdad? Dice: te vas a sentir mejor si no te sientas entre los sabelotodos. Mientras que en la versión internacional dice en silla de escarnecedores, o en la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Escarnecedores no es una palabra que usamos, ¿verdad?, generalmente en nuestro lenguaje, escarnecedores. Pero lo que nos explica la otra versión, se habla de aquellos que se la saben todas. ¿Ustedes conocen alguna gente así? Que se la saben todas, que no se le puede explicar nada, que no se la saben todas. Bueno, esos son escarnecedores. Porque la palabra dice que esas son personas que realmente están muy lejos de la sabiduría de Dios. Oiga lo que dice el Message en los versos 2 y 3. Dice: en cambio me encantan los que se emocionan con la palabra de Dios. Oiga bien, y la mastican de día y de noche. ¿Qué imagen le da eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la mastican de día y de noche. ¿Qué significa? ¿Verdad? La desmenuzan. ¿Qué más? Cuando dice que la mastican de día y de noche. Yo hoy me levanté con algo en mi cabeza y no sabía dónde quedaba y lo fui a buscar. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando la palabra está tan dentro de nosotros que a veces recordamos algo. ¿Y dónde lo vi? ¿Dónde estaba? ¿Y qué quiere decir? Y buscamos ese capítulo, buscamos ese verso, entendemos el contexto. Cuando estamos generalmente dentro de la palabra, esas son las cosas que pasan.
Bueno, se lo pongo de esta forma. A veces usted se va de noche, ¿verdad? Y se come una pizza que no debió comerse, se la comió muy tarde, ¿verdad? Y como que le repite, le ha pasado como que le repite, como que ese sabor a pizza que vuelve y le sale, ¿verdad? Bueno, en el buen sentido de la palabra, así debería ser cuando comemos la palabra de Dios. Como que se quede ese sabor, como que se quede ese sentido, como que vemos las cosas con esa visión, la vemos con ese espejo. Dice, masticas las escrituras de día y de noche. Eres como un árbol plantado en el Edén, dando frutos frescos cada mes. Nunca dejas caer una hoja, siempre en flor. Eso es, solamente en el Edén eso es posible, porque ustedes saben que hay un ciclo. Yo que regreso de la República Dominicana y fui a unos campos tremendos cuando qué bueno llegar a un sitio y ya están los mangos ahí, están los mangos bajitos, ¿sí o sí? Ya maduro, loco para que uno ¿verdad? Que uno lo tome. Pero eso, ¿verdad? Antes de eso fue una flor, antes de eso fue una hoja, y entonces hay un ciclo, ¿verdad? Hay momentos donde tú llegas y no hay de ciertos frutos, ¿cierto? En el origen principal del Edén de Dios, ese no era el ciclo siempre, lo que dice aquí, que siempre que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, o sea, inmediatamente vuelve el ciclo de dar fruto, vuelve el ciclo de dar fruto. Eso es una persona que se llena de la palabra de Dios todo el tiempo. Dice, no seas como los malvados, que son como el polvo que arrebata el viento. Es interesante porque pensamos en los malos y pensamos, ¿y hasta cuándo van a estar? Y pensamos que eso va a ser toda la vida y esa maldad y todo. Pero la palabra dice, desde el punto de vista de Dios, los malos, dice, no duran. Es como el viento, ¿verdad? Que hoy está y mañana no está. Así dice, Dios traza el camino que tomas. Dice aquí, en su ley medita de día y de noche. Dice que nunca se aparte, le dijo a Josué, dice, nunca se apartará tu boca este libro de la ley. Así le dijo. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer. Que la clave, escuche bien, la clave en nuestra vida, la clave de poder vivir una vida llena de fruto, de propósito, está en la palabra. Observe, yo acabo de regresar de una conferencia de muy alto nivel, de liderazgo, de muchos principios, pero yo me siento ahí diciendo, pero eso es lo que dice la palabra. Eso es exactamente lo que dice Dios. O sea, muchas veces los grandes científicos, ¿verdad?, están trayéndonos alguna información y usted dirá que es nuevo. No es nuevo. Toda la sabiduría está en la palabra. Usted quiere vivir una vida llena, usted quiere vivir una vida de significado, usted quiere vivir una vida con la verdadera prosperidad, tiene que empezar a escuchar lo que dice este salmo en particular. Dice que medita en su ley. ¿De dónde? De día y de noche. O sea que no es solamente los domingos. Eso lleva un ouch ahí. No es solamente ay, voy para la iglesia para ver la cosa de Dios, a ver qué pasa. No, dice que la persona que va creciendo, la persona que va conociendo de Dios, la persona que se va enriqueciendo, escuche bien, en sus relaciones, la persona que va haciendo raíz en su familia, la persona que va teniendo los mejores amigos, la persona que va disfrutando las cosas de la vida, son aquellas personas, ¿verdad?, que meditan día y noche en las cosas de Dios, que no se dejan salir de ese espacio. Oiga lo que dice, oiga lo que dice el Salmo 1, verso 6 dice, en Juan 3:18 dice, el que cree en él, porque los salmos realmente, como ustedes vieron aquí, son una revelación de Jesús que venía. O sea,
Todo el Antiguo Testamento estaba dirigido a demostrarnos que venía un Mesías. Dice Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda la palabra, todas las escrituras, incluyendo los salmos, nos están dirigiendo al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice los primeros versos del Salmo. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ustedes han visto árboles raquíticos que están cerca de la corriente del agua. No, imposible. Nosotros venimos, el padre de mi esposa tiene un campito. A nosotros nos encanta ir al campito, entonces tiene un área grande ahí. Pero si usted lo ve, se va a dar cuenta que hay un área que no tiene muchos árboles, pero usted ve al fondo así, usted ve muchos árboles altos, y usted dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué están esos árboles así? Tantos y verdes y verdes y verdes. Y yo siempre le digo, ahí es que tenemos que hacer el gazebo, porque ahí está la sombra. Pero cuando usted camina y camina y camina y camina, entonces entiende por qué la vegetación está tan en esa esquina. Y es que cuando usted se acerca, se da cuenta que hay un riachuelo que pasa así, que bordea la propiedad por ese lado. Y alrededor de ese riachuelo entonces es que crecen los árboles. Y está verde. Yo le digo a él, yo no quiero estar en ninguna otra parte de esta propiedad. A mí me ponen una esquinita ahí en esa esquina. En esa esquina con te sabe el sol que hace en Santo Domingo, con ese solazo, no, que esos árboles grandes, sin cuidado. O sea, no hay nadie que esté podando ni nada, simplemente porque están, oiga bien, cerca del agua, ahí, que es lo que da la vida, ¿verdad? Eso sucede con nuestras vidas. Mientras más cerca estamos de la palabra de Dios, mientras más cerca, mientras más la masticamos, mientras más la escuchamos, mientras más estamos al oído de sus enseñanzas, de los principios de Dios, de cómo Él quiere que vivamos nuestra vida, de cómo Él quiere que nos manejemos en el hogar, de cómo Él quiere que nos manejemos en el trabajo, de cómo Él quiere que manejemos nuestras amistades. Mientras más cerca estamos, ¿verdad? De esa revelación, de ese riachuelo que dice, es agua, más verde serán nuestras vidas, más fructíferas, más llenas de Dios, más llenas de vida. Cuando yo bajo a esa, hay que bajar un poco porque es como un área que uno baja. Cuando uno baja ahí abajo, sí, muchas cosas suceden. No solamente está, número uno, ustedes saben que el color verde es el color que más descansa la vista, ¿lo sabía? O sea, todo eso lo tiene Dios planeado, el color que más descansa. Uno llega ahí ya, está el agua, que obviamente refresca, pero hasta el sonido le da como una cosa a uno, ¿no? Cuando esa agüita va pasando así, ese riachuelo, mire, no hay un mejor lugar para estar que ese espacio ahí. Eso sucede con nuestras vidas cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Entonces, yo simplemente quiero hacer eso, motivarles a acercarse a ese riachuelo. Hay personas que no leen la palabra porque no la entienden. Eso ya hoy no es excusa. Usted lee diferentes versiones. De hecho, algunas de estas versiones, oiga bien, usted va al YouTube y las hay dramatizadas. Dramatizadas, o sea, no la tiene ni que leer, la puedes oír porque ya están dramatizadas. Y cuando habla de agua se oye el riachuelo. Y cuando se habla de brisa, se oye la brisa. Entonces, como que podemos entrar ahí. Pero para que eso suceda, tú tienes que desear estar cerca de esa agua y meditar en ella una vez a la semana. Todos los días. Así que les quiero dejar con ese pensamiento. No estaba seguro si iba a poder verles hoy, pero me hice la prueba del COVID. No tengo COVID, ¿okay?
pero he estado en cama estos últimos 2 días. Y tenía tanto deseo de verle. Pero si le puedo dejar una sola cosa, es cuando te acercas a Dios, cuando te acercas a las cosas de Dios, tu vida prospera en todos los sentidos. Y no un solo día. Por ejemplo, nos gusta comer, ¿verdad? Nos gusta una buena comida, pero ¿cuántos de ustedes piensan que comerse una buena comida, pero maravillosa comida semanal sería suficiente? No lo sería, ¿verdad? Porque tenemos necesidad cada día, ¿cierto? Entonces, que nos sirva esto de motivación, de acercarnos a la fuente, acercarnos a Dios. Dice, bueno es el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores, ya sabemos que esos son los sábelos todos, sino que en la ley de Jehová está su delicia lo disfruta, y en ella medita día y de noche. Nos ponemos de pie.